Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Una vez más estamos ya con ustedes para llevar a cabo otro tema, hablar el día de hoy acerca de la crianza de los hijos. Este es un tema un poco polémico. Antes de dar inicio, yo quiero igual que saludar a mi esposa. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Igualmente es un gusto volver a estar con ustedes hablando de estos temas. Y para empezar, este tema sería la crianza de los hijos, ¿no? La crianza de los hijos. La crianza de los hijos hoy en día es un tema muy polémico, ¿no? Muy controversial. Hay mucho debate en cuanto a cómo se debe de criar a los hijos. Se les debe de dar todo el amor, nada de corrección, nada de disciplina. Algunos otros dicen que se les debe de disciplinar más, no mostrar debilidad ante ellos, muchas posturas que hay, ¿no? Y dentro de la psicología moderna también hay muchas cosas que se contradicen con respecto a la escritura, a la palabra de Dios. Hoy nosotros queremos hablar acerca de la crianza de los hijos, pero no en una postura, digamos que de nuestro conocimiento o desde nuestra experiencia, ¿no? Hoy queremos hablar de la crianza de los hijos acerca de lo que la Escritura dice, lo que Dios dice en su palabra, cómo debemos de criar a nuestros hijos. Vamos a estar viendo algunos textos, algunos no nos va a dar tiempo de ir viendo, los voy a ir mencionando, pero todo lo que vamos a hablar lo vamos a tomar de la Escritura. Y a manera de introducción yo quisiera mencionar que nosotros vamos a hablar de la crianza de los hijos en una forma de llevar a cabo tres cosas. En primer lugar, la instrucción. Llevar a cabo las instrucciones con los hijos, se les dan instrucciones. En segundo lugar, la corrección, que es cuando no se llevan a cabo esas instrucciones. Y en tercer lugar, el castigo, que son las consecuencias de no haber llevado a cabo las instrucciones ni de haber hecho caso a la corrección. Entonces viene el castigo, pero el castigo va a ser de acuerdo a la falta, de acuerdo a la gravedad del asunto, dependiendo de cómo haya sido, ese va a ser el castigo. Ahora, no quiero adelantarme porque en primer lugar quiero que nosotros entendamos que la vida está llena de instrucciones. La vida es a donde sea que vayamos hay instrucciones, hay reglas, hay principios. Y cuando no se llevan a cabo esas reglas, esas instrucciones se quebrantan, por lo regular hay un castigo, ¿no? Ahí no hay una corrección, ahí luego se brinca el castigo. Entendemos, en un trabajo hay un orden para empezar. Hay un orden jerárquico, está el patrón, está el gerente, está el encargado y están los trabajadores, ¿no? Esta es un orden que se debe de respetar. En cuestión, en alguna institución, digamos que tú llegas a un lugar, a una institución, a una escuela, ¿cuál es el orden de esa escuela? El director, los maestros, los alumnos, que cuando los alumnos no obedecen, mandan a traer a los padres. ¿Para qué? Para que puedan corregirse esos detalles que se están viendo con los pequeños. Y hay un orden, y no se debe de alterar ese orden. Bueno, en la Escritura también hay un orden. Dios estableció la familia desde el principio. Cuando le dijo a Adán y Eva que se multiplicaran, que fructificaran, que llenaran la tierra, prácticamente le está diciendo tengan familia, multiplíquense. Eso lo podemos ver en Génesis 1:28, donde dice: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla. Tenían que multiplicarse para poder formar así una familia. Pero también estableció orden dentro de esa familia. Pero antes de haber establecido un orden, ya había un orden en cuestión a Dios. Dios como el gobernador de todo el universo, Cristo como su Hijo, y el Espíritu Santo también forma parte de eso. Ahora, de esa unión. Ahora, en Primera de Corintios encontramos un orden del cual el apóstol Pablo habla. En Primera de Corintios 11:13, si me puedes ayudar a leerlo, por favor. Primera de Corintios 11:13 nos dice:
que Dios es cabeza de Cristo, que Cristo es cabeza del hombre y que el hombre es cabeza de la mujer. Y asimismo, hombre y mujer que han llegado a formar una familia son cabeza de los hijos. ¿Qué dice, por favor, 1 Corintios 11:3? Dice la palabra de Dios: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así es. Ahí encontramos que Dios es cabeza de Cristo, que el hombre es cabeza de la mujer, y ahí no encontramos que hombre y mujer son cabeza de los hijos, no, aún no lo encontramos ahí. Esto es un orden de autoridad y sujeción. Ahí podemos encontrar el orden que está, ¿no? Y es en ese mismo orden que se nos manda a nosotros como padres a enseñarles a nuestros hijos con una buena crianza para su formación en todas las áreas de su vida. Y para eso Dios dio a los padres autoridad sobre los hijos para que los hijos sean guiados. Y en Efesios 6 del 1 al 3 nosotros podemos ver que dice que los hijos se deben de someter a los padres. Efesios 6, 1 al 3, ¿qué dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así es, ahí está claro. Los hijos deben de someterse a los padres. Los hijos deben de someterse a los padres. Está el orden muy claro. Porque aparte en el capítulo 5 viene hablando del orden, de que el esposo debe de amar a la esposa y la esposa debe respetar al esposo, pero también se dirige a los hijos. Entonces nosotros como padres somos llamados a instruir, a corregir y a disciplinar a los hijos, porque ellos necesitan entender que el hogar es un lugar donde también existe un orden de autoridad, donde el padre es la cabeza, la esposa se sujeta al marido y los hijos se sujetan a los padres. Esto no es algo machista, ya lo hemos venido viendo. Es un orden para poder llevar a cabo una enseñanza que la Biblia nos muestra. Los padres deben de ejercer la disciplina con firmeza y amor, no solamente con coraje o porque me hizo enojar, no, con firmeza y amor, porque un hogar sin dirección termina fácilmente en confusión y rebeldía. Los hijos se confunden porque la madre los quiere instruir y corregir, pero el padre se enoja y va y le dice a la mamá: déjalo, no le digas nada, o al revés. El padre los quiere corregir, los quiere disciplinar, los quiere castigar, pero la madre interfiere y dice: no, déjalos, no les digas nada. Y no se ponen de acuerdo, y entonces los hijos empiezan a confundirse y empiezan a decir: mi papá es malo porque nos regaña y nos castiga, y mi mamá es buena porque ella no nos regaña y no nos pega. Y se confunde el amor con el consentimiento, con el consentir. O al revés, mi mamá es mala porque nos regaña todo el día y nos castiga, y mi padre viene y nos consiente, él sí nos ama. Eso es confusión, provoca uno confusión en los hijos, y no solamente confusión sino rebeldía. Se vuelven rebeldes con uno o con el otro, o con ambos. ¿Por qué? Porque saben quién los defiende, saben que alguien los va a defender. Pero la formación cristiana no consiste solamente en enseñar buenas palabras, también consiste en formar el carácter, y no se debe de permitir que la rebeldía o que los berrinches o que la manipulación de los hijos gobiernen en el hogar. Para eso fuimos puestos nosotros como padres, para instruir, para corregir y para disciplinar o para ejercer un castigo. Así, ese es en pocas palabras lo que podemos decir. Y para eso la obediencia debe de enseñarse dentro de la familia. El hombre debe de obedecer o debe de entender que tiene un rol de salir a trabajar para proveer, que debe de salir a trabajar, pero no solamente proveer sino lo material, sino proveer la enseñanza a sus hijos, proveer el cuidado a su esposa, la atención a su esposa. Y la mujer, su rol, como ya lo venimos viendo, no es únicamente los quehaceres del hogar, no, como algo denigrante, no, sino someterse al marido es entenderlo, apoyarlo, ayudarlo. Como ya vimos que Dios es nuestro ayudador, también la mujer es ayudadora del hombre, porque el hombre, aunque se vea fuerte, es frágil también.
y de esa forma hacer un equipo para poder criar a los hijos, ponerse de acuerdo, que haya una comunicación. Entonces, la obediencia debe de enseñarse dentro del hogar, y para eso debe de haber un ejemplo entre papá y mamá, para que los hijos no tengan pretexto de decir: si tú no le haces caso a mi papá, ¿cómo quieres que yo le haga caso? Si mi papá hace lo que quiere, ¿cómo quieres que yo no lo haga? Debe de haber un ejemplo. Por eso la crianza bíblica requiere un equilibrio entre instrucción, entre corrección y castigo. ¿Qué es la instrucción? La instrucción es enseñar obediencia, instruir a la obediencia. Eso es la instrucción. La corrección, redirigir el corazón, corregir aquello que no se está llevando a cabo, de las instrucciones que se les han dado. Corregir aquello que no se está llevando a cabo, redirigir el corazón hacia hacer lo bueno. Y el castigo, establecer la consecuencia por la desobediencia, el castigo, y de acuerdo a la falta es el castigo, y lo vamos a ir viendo. Ahora, Dios también trata a sus hijos de la misma forma. Dios nos trata de la misma manera como nos pide que tratemos a nuestros hijos, no con maltrato ni con violencia, no, con amor. Y entonces dice Hebreos 12:6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, pero no porque de la nada, no, sino cuando alguien está haciendo algo malo, recibe la disciplina del Señor. Y en ese mismo texto de Hebreos 12 más adelante dice que si el Señor no nos disciplinara, entonces no seríamos sus hijos, seríamos bastardos. Es una palabra fuerte, pero se utiliza para dar a conocer que Dios no nos castiga, que Dios nos disciplina porque nos ama, y Dios no quiere que nos salgamos de su camino. Y de esa misma manera nosotros como padres somos llamados a reflejar ese mismo modelo de amor. Y para eso quiero que veamos la crianza de los hijos por etapas. La primera etapa que vamos a ver es de los 0 a 5 años y es la etapa de la infancia. Esta etapa es muy importante y es, al parecer, una de las más importantes, porque se cree que dentro de esta edad, dentro de esta etapa, está la formación de un niño. En esta etapa es donde el niño se va a formar, dependiendo de la enseñanza de los padres, y que más va a influir la enseñanza de la madre, porque es la que más tiempo pasa con ellos, está con ellos todo el día. En esta edad, por lo regular, de 0 a 5 años, de 0 a 1, a 2, a 3 años, casi no van a la escuela y están con la mamá casi todo el día. Entonces, lo que se aprenda en casa es lo que se va a reflejar afuera. La enseñanza que se llegue a dar en casa es lo que se va a llevar a cabo afuera. Y entonces, la etapa de la infancia, vamos a ver que es de 0 a 5 años, y el enfoque principal de esta etapa es formación y obediencia básica. No podemos ir más allá porque son pequeños, de 0 a 5 meses. Y entonces nosotros podemos pensar, bueno, pero es que un niño, ¿qué puede hacer que pueda ser corregido? O que pueda ser, que puede hacer malo si es un niño que no conoce el pecado, que no tiene maldad. Pero nosotros debemos de entender que a raíz de la desobediencia de Adán y Eva, ahora todos traemos esa naturaleza, porque Romanos 5:12 dice que por tanto como el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, sí, la muerte pasó a todos, y la muerte también tiene que ver con pecado. Entonces la desobediencia de uno vino a arrastrarnos a todos los que ahora venimos a este mundo. Desde que nacemos traemos esa rebeldía. Dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, ¿no? Y también el rey David dice en el Salmo 50 o 51, me parece: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No que haya sido fruto de un pecado, no, sino que ella nació con eso sembrado en su corazón, porque ya venimos todos con esa maldad. Ahora, es una etapa de formación y obediencia básica. Vamos a empezar por la instrucción. Dijimos que vamos a ver instrucción, corrección y castigo. Empecemos por la instrucción. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. ¿Qué dice, por favor?
¿Sí? Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Sí, así es. Esta es una instrucción que se le da a Moisés, que Dios directamente le da a Moisés, para que se le diera a los niños, a los pequeños o a los hijos, y ellos pudieran andar en el temor de Dios, pudieran caminar en el temor de Dios, y por consecuencia iban a ser una nación ejemplar. Iban a ser una nación ejemplar. Los hijos obedecen desde pequeños, aprenden la escritura, aprenden las instrucciones, aprenden que hay un Dios. Entonces los niños pequeños aprenden por repetición, porque dice el texto: y estas palabras se las repetirás a tus hijos estando por el camino, y al acostarte y al levantarte. En todo momento se las repetirás a tus hijos. Esto nos enseña que lo más importante que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos es que hay un Dios, que hay un Dios que tiene misericordia de nosotros en todo momento. Lo primero que debemos enseñarle a nuestros hijos es que dependemos de un Dios, que adoramos a un Dios, que creemos en un Dios vivo y verdadero. Eso es lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos. Entonces los niños aprenden con repetición y con ejemplo, no solamente diciéndoles lo que tienen que hacer, sino uno mismo hacerlo. ¿Qué debemos repetir? ¿O qué debemos instruir? ¿O qué debemos de poner por ejemplo? En primer lugar está la obediencia inmediata. La obediencia inmediata la obediencia inmediata no es repetir 2, 3, 4 o 5 veces la instrucción. Enseñar la obediencia inmediata no es contarle: ya te dije, te cuento 1, te cuento 2, te cuento 3. Eso no es la obediencia inmediata, porque estás dejando que el niño haga lo que él quiere, a la hora que él quiere y como él quiere. Y se le debe de enseñar la obediencia inmediata desde temprana edad, porque si no obedece en casa, no va a obedecer en la escuela, porque si no obedece en la escuela, no va a obedecer en la iglesia, porque si no obedece en la iglesia, no va a obedecer en el supermercado, porque si no obedece, no va a obedecer en la calle, y vas a tener un niño que ande por todos lados y que no puedas controlar y que no puedas someter. Entonces la obediencia inmediata es necesaria instruirla, enseñársela desde temprana edad. La obediencia inmediata. En segundo lugar está el respeto, respetar a sus mayores. Y también están los buenos modales. Cuando están unas personas que no son de la familia, saludar. Si se pide algo, se pide por favor dentro de la familia. Si se le da algo al niño, se le enseña a dar gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. Se le debe de enseñar respeto y buenos modales. Y cuando vaya afuera, la mamá y el papá van a ser halagados, van a decir: qué hijos tan respetuosos tiene. Y eso va a ser un halago para los padres. Hasta los padres nos alzamos cuando escuchamos eso de nuestros hijos. Eso se les debe de enseñar a temprana edad. Saludar, pedir las cosas por favor, dar gracias cuando recibe algo. Eso es respeto y buenos modales. También se les deben de poner límites claros. Los niños pequeños muchas veces no conocen los peligros, y cuando empiezan a andar y cuando empiezan a gatear o cuando empiezan a caminar, desconocen las consecuencias de tomar algo. Un ejemplo claro: está la tele en un mueble y el niño se acerca y quiere jalar el cable. Tú debes de enseñarle límites. Aquí no, esto no, y explicarle por qué. Vas a jalar el cable, se te va a caer la tele y te vas a lastimar y te va a salir sangre y te voy a tener que llevar al hospital y te va a doler, y explicarle. Muchas veces dicen: no le digas eso porque entonces le estás deseando. No, se les debe de hablar con la verdad. Los niños entienden, son inteligentes. Incluso muchas veces nos manipulan. Lloran por cualquier cosa para recibir las cosas inmediatamente, y uno, para contarle que no lloren, se los da uno. Entonces eso se les debe de enseñar. Se les deben de enseñar límites claros. Esto no, porque puede pasar esto y te va a pasar esto y va a pasar esto más, y todo lo que conlleva de acuerdo a lo que estén haciendo, que no sea correcto o que no sea bueno. Se les deben de poner límites claros, con explicarles el por qué no deben de hacerlo, porque ellos desconocen muchas veces el peligro, están en una etapa de aprendizaje. También se les debe de enseñar la oración.
Y esto es lo más importante que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos. Orar, porque muchas veces nosotros mismos no oramos, ni siquiera para darle gracias a Dios por los alimentos. Debemos enseñarles a nuestros hijos un modelo de oración, que ellos sepan que darle gracias a Dios por la comida, darle gracias a Dios por la ropa, darle gracias a Dios por el lugar que tenemos para vivir, darle gracias a Dios porque ha suplido nuestras necesidades, porque nos ha cuidado durante el día, darle gracias a Dios porque nos da la salud, nos da la fuerza, la inteligencia, la capacidad, darle gracias a Dios a través de la oración, pedirle a Dios que nos ayude cuando estamos enfermos, pedirle a Dios que nos ayude cuando estamos pasando un problema. También eso se enseña en la oración. Se enseña la oración desde temprana edad para que eso sea un hábito en su vida. Y ellos puedan crecer sabiendo que hay un Dios que provee todas las cosas, que muy independientemente de que el papá salga a trabajar, Dios es el que le da la fuerza, Dios es el que le da la salud, y Dios es el que le dio ese trabajo, que a través de ese trabajo es suplida la necesidad del niño y de la familia. Se les debe de enseñar la oración. Eso es algo muy importante y eso es algo muy indispensable. Y esto es algo básico que se le puede enseñar a los niños a temprana edad, de 0 a 5 años. Ahora quiero que veamos la corrección. Ya vimos la instrucción, es cómo se les debe de instruir. Ahora quiero que veamos la corrección. Y la corrección debe de ser rápida y sencilla. Es decir, no esperes a que ya jaló el cable de la tele y a lo mejor no se lastimó, pero ya quebró una tele. Y una tele no es algo barato, es algo que cuesta comprar. Entonces se le debe de enseñar la corrección rápida y sencilla. Esto no se hace. Esto que hiciste estuvo mal. Esto que hiciste no lo vuelvas a hacer, de acuerdo a lo que está haciendo el niño. Se le debe de corregir. Si ya se le dio la instrucción y no está haciendo caso de la instrucción, se le debe de corregir. Cuando se le da algo al niño, ¿cómo se dice? Gracias. Cuando pide algo al niño, ¿cómo se dice? Por favor. El niño tiene que aprender las instrucciones, pero cuando no aprende las instrucciones, se le tiene que corregir. Se le tiene que dar corrección. Proverbios 13:24, por favor, ¿qué dice? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así es, ahí nos está hablando de castigo, pero también nos está hablando de corregir. Nos está hablando de que desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. ¿Por qué? Porque lo ama. El que aborrece a su hijo, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. No detiene el castigo, sino que lo corrige desde temprano. ¿Qué debemos de corregir? Para ser más claros, debemos de corregir berrinches. Cuando el niño pide algo y no se le da, empieza a gritar, empieza a llorar, empieza a patalear. Eso lo hace en casa. Y si tú permites que eso lo haga en casa, eso te lo va a hacer, repito, en todos lados. En el supermercado, cuando quiere un chocolate, un juguete y no se lo compras, te empieza a patalear y te avergüenza. No que te dé vergüenza a tu hijo, no, los niños son hermosos. Pero a veces las acciones que no puedes controlar o que no puedes corregir, muchas veces te sacan de quicio y quisieras agarrarlo y pegarle. ¿Y por qué estás enojado? Porque ya te hizo enojar, porque ya nos hizo enojar. Por eso es necesario corregirlo desde el hogar. Cuando estás haciendo, a ver, te me levantas porque eso no se hace, eso no es bueno, lo que estás haciendo es manipular y es berrinche y eso no. Se deben de corregir los berrinches desde el hogar, para que cuando salgan afuera no tengas ese problema de estar pasando, que no puedes controlarlo y que a fuerza le tienes que comprar lo que él quiere, porque si no, sigue tirado, sigue pataleando, sigue gritando, y mientras lo quieres regañar más fuerte grita, más patalea, más, y todos voltean a ver qué está pasando ahí, quién está pegando a ese niño, quién está maltratando a ese niño, y ahora te ven a ti con malos ojos. Pero de igual manera, los culpables y los responsables somos nosotros desde el hogar. Se debe de formar al niño en el hogar y se debe de corregir el berrinche en el hogar y se debe de corregir la rebeldía. Cuando vas a un lugar y le dices, te vas a quedar conmigo porque yo voy a estar ocupado y no puedo andarte cuidando, te vas a quedar aquí conmigo,
porque voy a estar ocupado y cuando terminemos podemos ir a jugar. Cuando termine puedes ir a jugar y yo te voy a vigilar. ¿Qué pasa si no se corrige la rebeldía en el hogar? Cuando vas al parque, cuando vas a la calle, de repente tu hijo ya no está, ya no lo encuentras y ya estás espantado y preocupado. ¿Por qué? Porque el niño no hizo caso de que se debió de haber quedado ahí, y esa es una actitud de rebeldía. Está haciendo lo que él quiere y se debe de corregir en el hogar, para que fuera no tengas ese problema. Se debe de corregir los berrinches, se debe de corregir la rebeldía, se debe de corregir la mentira. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto? No sé, yo no fui. Ajá, embarrado. ¿Quién se comió el chocolate? ¿Quién sabe? Y embarrado aquí. ¿Y eso cómo se llama? Mentira. Se le debe decir, mira hijo, si te lo comiste, está bien, no pasa nada, pero debes de hablar con la verdad, porque lo que más molesta es decir mentiras. Se debe de hablar con la verdad. Se debe de corregir. Se debe de corregir. Si ya le dijiste, esto te lo vas a comer, yo te lo voy a ir dando poco a poco, él tiene que obedecer y tiene que seguir esa instrucción. Y si en caso de que no la siguió y fue y tomó y comió y hizo un despapay y hizo lo que quiso, se le debe de corregir y se le debe de hablar y decir que si lo sigue haciendo va a merecer un castigo. Entonces seguimos. Se le debe de corregir la mentira, se debe de corregir la desobediencia, porque aprendimos que en lo primero que se le debe de enseñar es obediencia, formación y obediencia básica. Entonces se debe de corregir la obediencia. Si el niño no está obedeciendo, si el niño está siendo rebelde, si el niño no está haciendo caso de las instrucciones, se le deben de corregir todo lo que ya le has enseñado. Y si lo sigue haciendo y si salen afuera y hace todo lo contrario de lo que tú le has enseñado en casa, se debe de corregir en casa. Cuando lleguemos a la casa vamos a hablar y cúmplelo. Habla con él, porque cuando llegues a la casa, si ya se te olvidó, el niño se va a reír de ti, se va a burlar de ti, va a seguir haciendo lo que quiera afuera, porque ya sabe que cuando lleguen a la casa no pasa nada. Se le debe de cumplir. Así que si el niño no sigue las instrucciones, debe de venir la corrección. Y si sigue actuando de la misma manera, sigue siendo desobediente, entonces debe de aplicarse el castigo, que es lo tercero que vamos a ver. Ya vimos instrucción, ya vimos corrección, ahora vamos a ver castigo. Ahora, el castigo debe de ser con amor, no cuando te saque de quicio, no cuando ya te hizo enojar, no cuando estás a punto de explotar, porque lo que vas a hacer es maltratarlo. No lo vas a castigar como debe de ser, lo vas a maltratar. Y el castigo debe de ser con amor, porque aprendimos en Hebreos 12:6 que dice que Dios al que ama disciplina. Y entonces si nosotros amamos a nuestros hijos, debemos de castigarlos, pero el castigo debe de ser con amor, para que pensemos lo que estamos haciendo, para que estemos conscientes de lo que estamos haciendo, y aunque nos duela, porque duele castigar a los hijos. Duele que los hijos sientan el castigo, duele, pero lo tenemos que hacer, ¿por qué? Por amor. Tenemos que castigarlos con amor, y el castigo también debe de ser controlado, no excederse, no darle con lo que encuentres, no aventarle lo que tengas a la mano, no pegarle donde tú quieres pegarle, no. El castigo debe de ser de acuerdo a la falta. Si el niño hizo algo que no debió de ser, el castigo también puede ser decirle, este juguete no lo vas a jugar por una semana, porque ese es el castigo por haber hecho esto y esto y esto. El castigo no siempre es golpear, el castigo no siempre es pegar, y si es así, hay lugares en donde se debe de ser con una varita en las pompitas, ahí se le debe de dar al niño y explicarle por qué lo estás haciendo exactamente. Explicarle, mira hijo, me duele pegarte, pero te tuve que pegar porque hiciste esto, te dije que no hicieras esto y no me obedeciste, te corregí y no me obedeciste, entonces tengo que pegarte porque si no lo vas a seguir haciendo. Entonces el niño va a entender que si sigue haciendo las cosas va a haber un castigo. Consecuencias de no haber hecho caso. ¿Qué es lo que vimos? Castigo, establecer consecuencias por la desobediencia. El castigo es no solamente golpear, sino retener cosas que a él le gusten. También. Entonces, ese es el castigo, debe de ser con amor, debe de ser controlado y nunca debe de ser con ira.
No cuando estés enojado, espérate a que se te baje el coraje y dale, pero acuérdate de darle, o acuérdate de castigarlo, porque si no el niño va a decir, no me hace nada, no pasa nada, voy a seguir haciendo lo que yo quiero, total, nadie me dice nada. Y si mi mamá me regaña, mi papá me defiende, y si mi papá me regaña, mi mamá me defiende. Y entonces el niño aprende a manipular. Sí, son muy inteligentes. Exacto. La vez que tú le dices, te voy a comprar esto ahorita que salgamos, te lo recuerdan. ¿Se acuerdan? Pero si ¿Sí? es un castigo, no te lo recuerdan. Ajá, se acuerdan. Dijiste que me ibas a comprar esto, dijiste que me ibas a dar esto, dijiste que si me portaba bien, dijiste que esto. Pero cuando le dices, te voy a castigar cuando lleguemos, ellos andan como si nada. Y mejor si no te acuerdas, para ellos ni te lo van a recordar. Aunque ellos se acuerden, no te lo van a recordar. Así que el castigo nunca debe de ser con ira. Y debe de ser de acuerdo a la gravedad de su falta. No siempre es golpear y no siempre es hablar, porque a veces sí se requiere. ¿Por qué digo esto? Porque el propósito de esto no es desahogar tu enojo, sino formar el carácter de tus hijos. Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo alejarán de esa necedad. Los niños van a actuar así. Incluso, no solamente los niños, uno como persona mayor está acostumbrado a romper las reglas. Cuando nosotros vamos por la calle, ya vemos que una persona ya se pasó el semáforo en rojo. Cuando ya vemos que una persona no respetó el uno por uno. Cuando nosotros vamos por la calle, vemos muchas cosas de personas que están rompiendo, infringiendo las instrucciones, las reglas. ¿Y eso por qué sucede? Porque de pequeño no se le inculcaron y no se le formaron con reglas, con instrucciones, con límites, con corrección y con castigo. Entonces ellos posiblemente ya no aprendan, y son personas problemáticas, son personas que solamente andan en la calle buscando a quién molestar, buscando con quién pelear. Son personas que no tuvieron una disciplina en su hogar y de grande lo están reflejando lo que hubo en su hogar de pequeños. Y nosotros no queremos que nuestros hijos actúen de esa forma. Por el contrario, honrar a los padres, una forma de honrar a los padres también es cuando los hijos se portan bien y cuando uno recibe halagos de los hijos. Están honrando a sus padres, se están portando bien a donde sea que van. Y cuando ellos están grandes, ellos van a saber conducirse y van a saber respetar, y a donde sea que vayan, sus hijos son bien portados, sus hijos son bien respetuosos, sus hijos son bien amables. Y eso a uno lo va a llenar de mucha alegría, por no decir orgullo. Pero muchas veces eso es. El propósito de eso no es desahogar el enojo, sino formar el carácter de los hijos, como dice Proverbios 22:15, que la necedad está ligada en el corazón, no solamente del muchacho, sino de uno mismo. Ahora, seguimos con la siguiente etapa. La siguiente etapa es la niñez. Ya vimos que la primera etapa es de 0 a 5 años y es la etapa de la infancia. La segunda etapa es de los 6 a los 12 años y es la etapa de la niñez. Ahora, el enfoque principal de este carácter es la formación de carácter. El enfoque principal de la infancia era la formación y obediencia básica. En este punto vamos a ver formación de carácter. Formación de carácter. Ahora iniciamos con la instrucción. Aquí el niño ya puede razonar y comprender principios que se le estuvieron enseñando en su infancia. A obedecer, a entender, todo eso, ¿no? No hacer berrinches, no ser rebelde, no mentir, no desobedecer. Ya el niño ya entiende, ya razona. El niño ya razona y comprende los principios que se le han enseñado. Pero también hay algo más que enseñarles a esta edad. Ahora se les debe de enseñar responsabilidad. Los niños ya son responsables. Los niños ya tienen la edad suficiente para levantarse, tender su camita, doblar su ropa, escombrar su cuarto, y se les debe de enseñar responsabilidad. Te ayudan a lavar algunos trastes, te ayudan a sacudir, te ayudan a barrer algún lugar, no porque tú no lo sepas hacer o no lo puedas hacer o no tengas tiempo, no, sino porque ellos deben de aprender a ser útiles, a ser responsables, y a donde quiera que vayan van a saber hacer algo. Y eso se aprende de igual manera en casa. Ellos deben de ser acomedidos, y cuando ellos empiecen a trabajar en un trabajo que ellos sean acomedidos, ellos van a
a hacer llamados, a subir de puesto, porque dice que no he visto un hombre solícito que no se siente delante del rey. Hay un hombre solícito que está delante de los reyes. Así es el hijo acomedido. Se le debe de enseñar responsabilidad en el hogar para que la refleje afuera. Se le debe de enseñar honestidad. No debes de agarrar lo que no es tuyo. Si el niño llegó con algo a la casa, fue a la escuela, llegó con algo a la casa que tú sabes que no se lo compraste, ¿esto de dónde lo sacaste? Me lo regalaron. ¿Quién te lo regaló? Me lo regaló tal. Mañana pregunto. Y si no se lo regalaron, lo devuelves, porque eso yo no te lo compré, y no debes de agarrar las cosas que no son tuyas. Porque si aprende a agarrar cosas que no son de él y no le enseñas a devolverlas, y no le enseñas a que debe de ser honesto y no debe de tomar las cosas que no son de él, el niño va a aprender que eso no es malo y va a empezar a tomarte cosas de la casa, va a empezar a tomarte dinero, va a empezar a ser deshonesto en el hogar, va a empezar a ser deshonesto en su trabajo, va a empezar a ser deshonesto en todos lados. Se les debe de enseñar honestidad, ya lo entienden. Se les debe de enseñar trabajo. Se les debe de enseñar trabajo. Todo en la vida es trabajo. Uno debe de trabajar para comer. Incluso la Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Se debe de enseñar trabajo. No trabajos pesados, de acuerdo a lo que él pueda hacer, de acuerdo a sus capacidades. Se le debe de enseñar en el hogar. Se le debe de enseñar dominio propio. Cuando empieza a hacer que se empieza a enojar y que hace las cosas de malas y que ya está azotando esto de acá, se le debe de enseñar dominio propio. Relájate, tranquilo. ¿Por qué te enojas? ¿Yo tengo la culpa de que eso haya salido mal? ¿Por qué te enojas conmigo? ¿Por qué te enojas con tu hermana? ¿Por qué te enojas con tu hermano? ¿Por qué te enojas con tu papá? ¿Por qué te enojas con todos? Ellos no te hicieron nada. Nadie tiene la culpa. Algo te salió mal, se puede arreglar, pero no te enojes. Se les debe de enseñar dominio propio. Dominio propio, carácter. Pero algo más importante que se le debe de enseñar al niño es el temor a Dios. El temor a Dios. Ya vimos que en la primera etapa se les enseña la oración, pero también se le puede ir enseñando el temor a Dios, de manera que cuando ellos ya tienen a esta edad de 6 a 12 años, ellos puedan tener temor a Dios, y se les sigue enseñando el temor a Dios. El temor a Dios es decir: Dios ve todo lo que haces. Dios ve todo lo que haces, Dios ve todo lo que hacemos, nadie se puede esconder de Dios. Salmo 139 dice que nadie puede esconderse de su presencia, porque a donde sea que vayamos Él está, y Él nos ve, y Él nos cuida y nos protege, pero también Él nos ama, ¿y qué? Nos disciplina. Así que no podemos escondernos de Dios. Así que eso se le debe de enseñar al niño. Proverbios, por favor, Proverbios 1, capítulo 1, versículo 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Así que eso es la instrucción en primer lugar, para viendo esta etapa de la niñez. Ahora ya vimos la instrucción, ahora veamos la corrección. Ahora la corrección incluye diálogo y explicación. Corregir al niño de malas amistades, porque muchas veces se dejan influenciar. Entonces nosotros como padres debemos de tener cuidado quiénes son sus amistades. Que vemos que llegan a la casa y dicen una mala palabra. ¿Dónde aprendiste eso? Aquí en la casa no hablamos así. Entonces tú no tienes por qué hablar así, y eso no lo aprendiste en la casa. ¿Dónde lo aprendiste? No, pues es que en la escuela hay un niño. ¿Quién es ese niño? Y entonces se le dice: mira, si no dejas de hablar como él, si no dejas de hablar así, te voy a tener que prohibir que te lleves con ese niño. Cuando las niñas vienen y ya están hablando y diciendo cosas y tomando actitudes que no son correctas, ¿dónde aprendes eso? Aquí en la casa se te enseña otra cosa. Y debes de identificar quiénes son sus amistades, porque no estoy diciendo que las amistades sean malas, estoy diciendo que ellos se dejan influenciar. Porque como dije, la rebeldía está ligada en el corazón del muchacho, y nuestros hijos no son santos. Nuestros hijos están susceptibles, o están expuestos, o están también quieren hacer esas cosas porque está en su corazón. Pero entonces para eso estamos nosotros, para vigilarlos y para decirles: mira, no te conviene llevarte con estas personas porque estás aprendiendo malos hábitos, estás aprendiendo malas costumbres, estás aprendiendo malas palabras, estás aprendiendo malas actitudes. Entonces
aléjate y busca amistades que sean tranquilas, que sean... Entonces tú debes de influir ahí, debes de corregir las malas amistades, debes de corregir la irresponsabilidad. Si ya les enseñaste responsabilidad, ordena tu cuarto, tú no vas a entrar a su cuarto y que haya un desorden total. Debes de corregir la irresponsabilidad, debes de ser responsables, debes de corregir la falta de respeto. Cuando les dices que hagan algo y tú ves que lo hacen pero te voltean los ojos o te hacen muecas, lo debes de corregir y decirle, eso no se hace, porque cuando yo voy a trabajar no hago muecas ni volteo los ojos para darte lo que necesitas. Enseñarle el valor y el sacrificio que uno hace para que ellos tengan lo necesario, para que ellos lo valoren y dejen de hacer esas actitudes. Corregir malas actitudes, corregir falta de respeto, corregir flojera, porque eso a todos nos pasa. Muchas veces no queremos ni levantarnos cuando hace frío, pero como somos responsables tenemos que hacerlo, porque tenemos responsabilidades, tenemos que hacerlas. Entonces eso debemos de corregir, la flojera. En algún momento no está mal que uno, cuando no hay cosas que hacer, uno se quede ahí un ratito con ellos acostados y tomarse un tiempo, no está mal, pero no todo el tiempo. Debemos de corregir la flojera. Ahora, ya vimos la instrucción, ya vimos la corrección, ahora veamos el castigo. Las consecuencias deben enseñar responsabilidad. Si ya vimos que se les enseña a ser responsables y se debe de corregir la irresponsabilidad, se les debe de enseñar las consecuencias por la irresponsabilidad. Y también nosotros debemos de tener responsabilidad para poder dar el castigo. Debemos de ser responsables. Ejemplos de cómo podemos corregir con responsabilidad: pérdida de privilegios. Si el niño se le dice, mira, el niño pide algo y dice, sí, si te portas bien te lo voy a comprar, pero si el niño se empieza a portar bien y pasa un tiempo y empieza otra vez, tú le dices, mira, dijimos que esto iba a pasar, pero como no lo estás cumpliendo, yo tampoco voy a cumplirlo. Entonces se le deben de retirar los privilegios. Si le compraste una tablet y la tiene, se le retira la tablet por un tiempo y se le dice, te voy a quitar los privilegios para que aprendas a entender las instrucciones, y ya te corregí y aún así sigues haciendo lo mismo. Viene la pérdida de privilegios. En segundo lugar, vienen tareas adicionales. No que el trabajo sea un castigo, pero sí vienen tareas adicionales. Vas a hacer esto ahora, me vas a ayudar con esto, lavabas un poco de trastes, ahora los vas a lavar todos. Pero no quiero que entiendas que esto es malo, quiero que entiendas que esto es por haber hecho esto, y se le explica. Vienen las tareas adicionales, vienen restricciones temporales. Hoy no te voy a llevar al parque porque te portaste mal, en la escuela tuve quejas contigo, no te voy a comprar esto. Vienen las restricciones temporales. Gálatas 6:7 dice que todo lo que el hombre sembrar, eso segará, y eso se lo debe uno de hacer entender a los hijos. Mira, tú hiciste esto, las consecuencias son estas. Y él debe de entender. Y no te enojes porque tú te lo buscaste. Yo no soy malo ni mala para prohibirte, pero si tú te lo estás buscando, se debe de hacer, porque si no, vas a seguir haciendo lo mismo. Y repito, no lo vas a hacer aquí en casa únicamente, lo vas a hacer allá afuera, con todas las personas, en todos los lugares, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en todos lados. Eso se le debe de enseñar. Viene la siguiente etapa, que es la etapa de la juventud. La etapa de la juventud la vamos a explicar de los 13 a los 18 años. De los 13 a los 18 años es la etapa de la juventud. Y aún más, porque hay jóvenes que viven en sus hogares aún teniendo más de 18 años. Se dice que la mayoría de edad es de los 18 en adelante, pero hay jóvenes que tienen 19, 20, 21, 22 años y siguen en casa. Se sienten seguros porque se les enseñó desde pequeños, se les corrigió y se les instruyó, y ahora ellos se sienten seguros en el hogar. Y muchas veces no quieren ni casarse y quieren estar ahí en la casa. Entonces, la juventud vamos a tomar que es de los 13 años en adelante, aún pasando los 18. Vamos a ver la juventud. Entonces, el enfoque principal de esta etapa es dirección y formación, ya no del carácter, ahora del corazón. Dirección y formación del corazón, porque aprendimos que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, ¿no? Entonces vamos a hablar de la dirección y formación del corazón. Empezamos por la instrucción.
la juventud necesita identidad. Porque hoy en día la juventud está muy descarriada. Cuando los niños salen de la primaria y entran a la secundaria, hay un cambio. Hay un cambio. Desde la primaria se les enseña cómo utilizar preservativos. Desde la primaria, casi al término de la primaria, se les enseña cómo utilizar preservativos. Se les enseña los métodos anticonceptivos que pueden utilizar en caso de que ellos hayan tenido relaciones y que no quieran tener hijos. Y eso está mal, porque lo que se debería de enseñar es pureza. Lo que se debería de enseñar es guárdense, pero no. Les dicen, bueno, ya sabemos que ustedes ya salen de la primaria, ya van a entrar a la secundaria pasa esto y esto. No es malo, nada más cuídense. Y eso no es lo que Dios dice en su palabra. Dios dice en su palabra que debemos de cuidarlos, guardarlos. Entonces, en la juventud se les necesita decir su identidad, se les debe de enseñar identidad, se les debe de instruir su identidad. Eres hombre, compórtate como un hombre. Eres mujer, compórtate como una mujer. Eres hijo de Dios, compórtate como un hijo de Dios. Eres hija de Dios, compórtate como hija de Dios. Eres un niño de hogar, eres un joven de hogar, compórtate como un joven de hogar. No te comportes rebelde, no te comportes desobediente, no te dejes influenciar. Eres una niña de hogar, eres una joven de hogar, compórtate como una joven de hogar, guárdate, cuídate, protégete de malas amistades, de malas influencias, que es lo que va a permear entrando a la juventud. ¿A poco tus papás no te dejan vestirte así? ¿A poco tus papás no te dejan fumar? ¿A poco tus papás ni a ellos los dejan y lo hacen a escondidas? Pero ellos se jactan de decir, a mí sí. No es cierto, lo hacen a escondidas. Sus padres no saben. ¿Pero por qué? Porque muchas veces como padres nos interesa más el trabajo que nuestros hijos. Muchas veces como padres nos interesa más las cosas materiales que nuestros hijos. Y nuestra prioridad deben de ser nuestros hijos, porque Salmo 127:3 dice que los hijos son herencia de Jehová. Herencia de Jehová son los hijos. Son prestados, es una herencia divina que nosotros debemos de cuidar. Entonces en la juventud se necesita de instruir y de enseñar su identidad. Porque también hay muchas modas hoy en día. Hay algunos que sienten que se identifican con animales. Hay algunos que no se sienten que son entendidos en su hogar. Muchos muchachitos que llegan al suicidio porque sienten que su hogar, que nadie los entiende, que todo el tiempo los regaña. ¿Por qué? Porque no se le enseñó desde temprano y se le quiere corregir cuando ya están en un momento ya de un descarrío muy profundo, y se les quiere corregir y se les quiere pegar, y ya no es el tiempo. Están a tiempo, pero a veces uno quiere hacer las cosas así. Pero la formación que han tenido hasta los 12 años no se puede corregir de un día para otro. Y muchos niños terminan diciendo, no me entienden en mi casa no me quieren. Y terminan cruzando la puerta falsa. Terminan buscando otras opciones, las drogas, el alcohol, los vicios. Y terminan en malos pasos. Por eso se les debe de enseñar, instruir a su identidad. Eres hijo de Dios, eres hijo de familia, eres un joven cristiano, eres una joven cristiana. Debes de enseñarles identidad, debes de enseñarles propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Entraste a estudiar, ya estás creciendo. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres trabajar? Si ya no quieres estudiar, aprender un oficio. Si quieres seguir estudiando, ¿para qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ejercer cuando seas grande? Se les debe de enseñar un propósito, y que ese propósito lo tengan presente para que puedan alcanzar esa meta. Y también se les debe de enseñar convicciones básicas. Eres hijo de Dios, no te dejes arrastrar, no te dejes llevar. Dios te mira, Dios te cuida, Dios te ve en todo momento. Se les debe de enseñar convicciones bíblicas. Eres hijo de Dios. Hay en Proverbios 31, versículo 1 en adelante, dice que habla del rey Lemuel, que se cree que es el rey Salomón, y dice las palabras con que lo educó su madre, y le dice,
oh Lemuel, no des a las mujeres tu fuerza, no des al vino tu dignidad. Y le dice, tienes que ser honesto, tienes que gobernar bien, o sea, las palabras con que lo educó su madre, le enseñó instrucción, le enseñó identidad, le enseñó valores, le enseñó honestidad, le enseñó muchas cosas. ¿Y cómo lo hizo? Llegarás a ser rey con profecía, con profecía. Profetízale a tu hijo. Dile, si quieres ser doctor, échale ganas para que seas el mejor doctor. Si quieres ser maestro, esfuérzate para que seas el mejor maestro. Si quieres ser carpintero, esfuérzate para que seas el mejor carpintero. Si quieres ser albañil, esfuérzate para que seas el mejor albañil. Alienta a tu hijo. Convicciones, no solo materiales, sino convicciones bíblicas. ¿Quieres servir a Dios? Esfuérzate para que seas un mejor músico. ¿Quieres servir a Dios? Esfuérzate para que seas un mejor maestro de jóvenes. Esfuérzate. Convicciones bíblicas. Enseñar también, le debes de enseñar pureza. Debe de guardarse. Le debes de enseñar sabiduría con la palabra. Debes de leer la escritura. Debes de buscar la sabiduría de Dios. Les debes de enseñar a tomar decisiones y que esas decisiones acarreen consecuencias. Si toma una buena decisión, acarreará una buena consecuencia. Si toma una mala decisión, acarreará una mala consecuencia. Le debes de enseñar a tomar decisiones y que enfrente las consecuencias de sus decisiones. Le debes de enseñar a relacionarse con las demás personas, que no sea un joven callado, un joven tímido, no, que se relacione, que sea un joven alegre, que sea un joven que disfruta la vida. Debes de enseñarle sobre todo el temor a Dios. Debe de temer a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo principal, temor a Dios. Eclesiastés 11:9. Si es Eclesiastés 11:9, lo buscamos. Eclesiastés 11:9, donde dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así es, dice el texto, se le debe de enseñar a relacionarse, a ser alegre y a tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque dice el texto que alégrate, joven, en tu juventud, tome placer tu corazón. Está hablando de disfrutar la vida, está hablando de tomar placer de lo que Dios permite, no buscar el placer en las cosas indebidas, en las cosas que no son correctas, en un vicio, en una droga, en lo que sea que no sea correcto. Porque el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, yo puedo hacer de todo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ello. Y eso es lo que se les debe de inculcar a nuestros hijos. Todo es permitido, pero si haces esto te va a pasar esto, si haces esto te vas en estas consecuencias, vas a terminar mal. Y entonces se le debe de dar el consejo. Dice, los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. Depende de lo que hagas. Si haces cosas buenas, Dios te va a juzgar bien. Bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero si haces cosas malas, también vas a ser juzgado y vas a recibir tu castigo, no porque Dios te castigue, sino porque tú te lo buscaste. Y vas a recibir la disciplina del Señor porque eres hijo de Dios y porque Dios al que ama disciplina y corrige y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces se les debe de enseñar, y también se les debe de enseñar buenas actitudes. Quita pues, dice el versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la juventud, la adolescencia y la juventud son vanidad. La juventud va a pasar. Entonces les debe de enseñar a vivir y disfrutar de la juventud, que es la mejor etapa de la vida. Cuando uno ya no es joven, uno quisiera regresar el tiempo y decir, hubiera hecho esto, pero no. Por eso se les debe de enseñar. Nosotros como padres debemos de enseñarles a nuestros hijos a que disfruten su juventud. Debemos de enseñarle a relacionarse con las personas, no a ser niños, jóvenes tímidos, jóvenes callados, jóvenes aislados, jóvenes ausentes, jóvenes reprimidos, no. Jóvenes alegres, jóvenes que demuestren el amor de Dios,
que reflejen el amor de Dios, que reflejen la actitud que uno les está enseñando, como lo dice Eclesiastés. Debemos de enseñarles el temor a Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Capítulo 12, versículo 1 de Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Antes de que te arrepientas de no haber buscado a Dios en tu juventud, enséñales el temor a Dios. Enséñales el temor a Dios. Eso es lo principal. Viene la corrección. La corrección debe de hacerse con firmeza y cercanía. Evitar humillarlos. No sirves para nada, no sabes hacer nada. Evitar provocarlos. Tu hermano es mejor que tú no sabes hacer las cosas. Evitar compararlos. Como tu hermano trae buenas calificaciones, tu hermana trae buenas calificaciones, y tú no le echas ganas. No todos los hijos son iguales. A los hijos se les trata con el mismo amor, pero de diferente forma. El trato es diferente, el amor es el mismo. Se les debe de amar por igual, no porque uno sea mejor en la escuela que otro, no porque uno sea mejor en el trabajo que otro, se le va a amar más a uno que a otro. No se debe de tener consentidos. Los hijos son por igual, y Dios los ama a todos por igual como sus hijos, no tiene consentidos. Entonces Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, no los irrites, no los provoques, no los humilles, no los compares, porque estás dando lugar a que ellos te guarden rencor, te guarden coraje y digan: mis padres fueron malos conmigo. Y ahora viene el castigo. Las consecuencias deben apuntar a la madurez. Los ejemplos son poner límites de confianza. Ellos deben de aprender a tenerte confianza. Debes de aprender a ganarte la confianza de ellos. Debe de haber pérdida de permisos en el castigo. Ellos quieren ir a una fiesta nocturna, no puedes ir. En esas fiestas pasan cosas malas. Las jovencitas desaparecen. Los jovencitos empiezan con vicios. Las muchachitas pierden su dignidad. Son abusadas. Se les debe de explicar por qué. Se les deben de enseñar responsabilidades de acuerdo a su edad. Si ellos ya trabajan, que aprendan un oficio. Si ellos ya no quieren estudiar, que aprendan a trabajar y enseñarle por qué, porque ellos van a mantener a sus familias y son varones. Enseñarles a las jovencitas: aprende a hacer esto y esto, porque cuando te cases y no lo sepas hacer, si te toca un buen marido, está bien, te va a aguantar, pero si te toca un marido exigente, te vas a tener problemas. Se les debe de enseñar los principios generales para todas estas etapas. En primer lugar, debe de ser el ejemplo de los padres. Los padres deben de ser ejemplo para sus hijos en todo lo que les enseñen. No podemos enseñar sin dar ejemplo, no se puede. Los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Si nosotros les decimos: no agarres esto porque esto no es tuyo, pero nosotros traemos algo que no es nuestro, si nosotros no somos honestos, si tenemos un negocio y no damos lo que es justo, si nos piden que les despachemos 1 kilo de azúcar, 1 kilo de frijol y les damos 900 gramos, ¿cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos honestidad? No se puede. No se puede. La disciplina sin amor provoca rebeldía. La disciplina debe de ir acompañada de afecto, debe de ir acompañada de tiempo, explicarles por qué los estás disciplinando. Debe de ir acompañado de escucharlos. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Mira lo que arrastró esta decisión, te tuve que castigar. Y debe de ir acompañada de oración, orar para que el carácter de tu hijo cambie, orar para que Dios cuide y sane esas actitudes de tu hijo, orar, pero no solamente la oración, sino debe de ir acompañada de acción. La oración debe de ir acompañada de acción. La meta no es controlar hijos sin formar discípulos. La meta no es controlar hijos, sino formar discípulos, formarlos, discípulos que amen a Dios, discípulos que busquen a Dios. El objetivo final es que los hijos amen a Dios, que obedezcan por convicción, no porque los tengas que obligar, no porque los tengas que traer a la fuerza a la iglesia, que ellos desarrollen carácter cristiano, que tengan convivencia dentro de la iglesia con los jóvenes de la iglesia. Tercera de Juan 1:4 dice: no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. La conclusión a todo esto es que cada etapa requiere un enfoque.
un enfoque diferente. En la infancia requiere obediencia, en la niñez requiere carácter y en la juventud requiere convicciones. Acuérdate de tu Creador. La crianza bíblica combina instrucción para enseñar, combina corrección para redirigir y combina castigo para establecer consecuencias. Y todo debe de hacerse con amor, paciencia, dependencia de Dios, porque uno no tiene la capacidad de hacerlo, sino que Dios va dando la capacidad. Eso es lo que podemos hablar acerca de la crianza de los hijos. No sé si a todo esto tú quieras añadir algo más. Así es, lo que hemos visto de criar a los hijos va más allá de enseñarles a obedecer, va más allá también de que puedas decirle sí o no, o todo a manos llenas, ¿no? Es enseñarles con el ejemplo, pero también va más allá de que tú estés presente como padre, para poner en orden esto, todo lo que nos has platicado, ¿no? Es estar presente como padre. Y sí, muchas veces el trabajar, el estar con nuestras responsabilidades, a veces ponemos en otro lugar a nuestros hijos, ¿no? Ahorita te veo a ti. Pero para todo hay tiempo, para todo hay tiempo. Y como lo has dicho, las etapas que van pasando los niños no se hacen de la noche a la mañana. Va en determinado orden, en determinado tiempo, pero debes de ser un padre presente. Y ejemplar. Así es. Sobre todo, ¿no? Trata bien a tu esposa para que tus hijos, cuando busquen esposa, digan: yo voy a tratar a mi esposa como mi papá trata a mi mamá. Y cuando tus hijas busquen esposo o conozcan un joven que les llame la atención, digan: yo quiero que mi esposo me trate como mi papá trata a mi mamá, y yo quiero ser como mi mamá, tratar a mi esposo como mi mamá trata a mi papá. El ejemplo arrastra, ¿no? El ejemplo arrastra. Eso es todo lo que podemos hablar de este tema. Que Dios les bendiga y que pues sea de edificación este tema. Dios les bendiga. Dios les bendiga.